su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todo aquel hijo e hija de Dios que está en sintonía de estos medios de comunicación, como lo son Radio y TV Advenimiento. Cuánto, hermanos, debemos estar agradecidos a Dios de que existan estos medios, donde cada día pues podemos aprender del plan de Dios para nuestra vida. En estos estudios de la lección de la escuela sabática, nosotros encontramos diariamente amonestaciones, encontramos la guianza de Dios para que como su pueblo no fracasemos. Hoy vamos a tener una hermosa lección que sin duda, nuevamente en el contexto de lo que hemos venido hablando, Dios nos va a volver a hablar. Y lo voy a hacer acompañado de mi hermano Ramiro Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Pastor, hermano. buenos días. Me da mucho gusto compartir con usted este espacio nuevamente. Amén. Pues bueno, si gusta orar. Claro que sí, Pastor. Bendito y buen Señor, Creador de los cielos y de la tierra, y por Amén. cuya voluntad existen. He aquí tus siervos delante de ti, Señor, inclinando tu rostro, Señor, para pedir que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame hoy sobre tu pueblo que ve, que escucha estas enseñanzas, y estos tus siervos que se aprestan, Señor, para entregar tu palabra. Seas tú tomando el control y el cuidado de lo que se dice y se hace. Padre, pues es para la honra y gloria de tu santo nombre. Yo te lo he pedido en esta hora, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amables radioyentes y televidentes, durante todos estos días hemos venido haciendo aplicaciones muy fuertes para nosotros como pueblo, como iglesia, como individuos, en cuanto a lo que estas lecciones están enseñándonos. Sin embargo, si pensábamos que ya era suficiente, si pensábamos que demasiado fuertes han sido las aplicaciones, la de hoy, hermanos, no es la excepción. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos bien su mensaje. Hermanos, ayer les decía, el Icabod llegó por un liderazgo irresponsable. El Icabod llegó para Israel, es decir, la presencia de Dios se les fue por un liderazgo que tristemente no quiso ser responsable delante de Dios. En el juicio, hermano Ramiro, en el juicio que sucedió a la casa de Elí, ¿a qué solemne advertencia deberíamos prestarle atención acerca del modo en que la historia tristemente se está repitiendo? Pues sí, Pastor, aquí tenemos dos escrituras que nos pueden ayudar mucho a comprender el porqué de esta situación. La una la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 19 al 23. Vamos a mirar qué nos dice la escritura. Mateo 7, 19 al 23. Aquí nos dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una escritura que nos lleva a pensar que el hombre con sus características y virtudes personales jamás podrá reemplazar el mandato de Dios. El mandato de Dios es único, es para obedecerlo, no requiere de opinión, no tiene discusión, simplemente obediencia. Y antes de entrar a la otra escritura, quisiera, Pastor, que analizáramos lo que el Espíritu de Profecía nos dice, y nos toma aquí el caso de Elí. Todos conocemos que el profeta Elí era un profeta que había recibido promesa de Dios, donde el Señor había prometido que el sacerdocio de su casa no iba a faltar ni él ni en sus hijos. Era una promesa de Dios, Pastor. Pero miremos lo que sucedió con el profeta Elí. Pero antes de leer allí, hermano, yo quisiera hacer un comentario sobre lo que acabamos de leer. Hermanos, he estado haciendo énfasis en estos días atrás
de una palabrita que se llama presunción. Y nosotros encontramos aquí en lo que hemos leído, de que la presunción del pueblo de Israel, con el hecho de que porque tenían el arca, tenían la presencia de Dios, y hasta pensaban que eso les daba prosperidad, y, mejor dicho, hicieron aquel gran júbilo cuando la tuvieron en el campo de batalla. Nosotros miramos, hermanos, que esa presunción, lamentablemente, se repite en estos tiempos. Pues nosotros hemos leído aquí de que tristemente, dice, tristemente hay algunos que van a decir en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, ¿saben lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Los que presumen de que llevan el nombre de cristianos, los que presumen de hacer milagros, pero no son obedientes a los mandatos que yo doy, simplemente se van a llevar la gran sorpresa de que dice que aunque hayan presumido de ser cristianos, que aunque hayan presumido con sus milagros, tristemente dice que el Señor les va a declarar: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en esto, hermano Ramiro, lamentablemente ha caído el mundo cristiano de ahora, porque hay mucha iglesia que ha caído en esa presunción de que porque llevan el nombre de Cristo, de que porque se llaman cristianos y porque aparentemente ahí hay gozo, ahí hay algarabía, ahí hay regocijo, ahí hay milagros, creen de que por eso, como decimos, ya la tienen hecha, cuando tristemente eso puede terminar en una presunción solamente cuando no obedecemos verdaderamente al Señor en lo que Él nos ha mandado. Y ocurrirá lo que dice aquí: el Señor dirá: no los conozco. Entonces nosotros podemos ver que el Señor Jesús dijo que se repetiría en este tiempo, en el pueblo profeso de ahora, de Dios. Se repetiría lo que se dio con el pueblo de Israel antaño. Es decir, la presunción de ser depositario de la ley de Dios, la presunción de ser el pueblo elegido, la presunción, hermanos, de llevar el nombre, puede terminar en un autoengaño. Y esto nos dice que los milagros, cuando no se está en un pueblo que se es obediente a Dios, no son garantía de que Dios esté allí. Porque Amén. El Señor dice de que muchos van a reclamar el hecho de que en su iglesia se hicieron milagros y que ellos pues los hicieron en el nombre de Cristo. Y el Señor dice: si pensaban que por los milagros que se hacían allí yo estaba con ustedes, sencillamente les voy a decir: no los conozco, eran obradores de maldad. ¿Por qué? Porque Cristo dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Y eso no lo han querido hacer. Amén, pastor. Y creo que nos ayudaría, pastor, un poco a mirar aquí en Apocalipsis 2:2, en el periodo dispensacional de la ley, en el periodo nuevo testamentario, tenemos el mensaje a las iglesias. Y aquí en Apocalipsis 2:2, en el mensaje a Éfeso, dice la primera parte: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es muy común, pastor, tal vez afortunadamente en la iglesia adventista no sucede lo que sucede en las iglesias que profesan otras doctrinas, que tienen como liderazgo a alguien llamado apóstol. Pero si nosotros sabemos que los dones dados por el Espíritu Santo fueron a beneplácito del Espíritu Santo y fueron dados a cierta clase de personas según a Él le plació. Los 12 apóstoles del Señor están conocidos, y la Nueva Jerusalén, el mismo libro de Apocalipsis nos dice que el fundamento de la Nueva Jerusalén está fundado sobre sus 12 apóstoles. Entonces empezamos a tener aquí que se lideran doctrinas con hombres, con mentiras, con argumentos que solamente pueden justificar
como hombres, pero como dice la palabra de Dios aquí, yo conozco tus obras. Y es bien particular, pastor, porque a todas las iglesias, el mensaje que el Señor les dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras? Bueno, son obras de desobediencia, porque no quieren someterse a la palabra de Dios. El hermano acaba de mencionar de que los apóstoles, el fundamento de la iglesia está en ellos, siendo la principal piedra del ángulo, por supuesto, Jesucristo mismo. Pero esos apóstoles guardaban los mandamientos de Dios. Esos apóstoles eran obedientes a la santa ley de Dios. Amén. Ellos no caían en eso de la presunción. Hermanos, estas aplicaciones que a veces no pueden agradarle a las personas, son necesarias hacerlas, porque Cristo dice claramente, los que presumen solamente de llevar mi nombre y que creen que por los milagros que hacen van a tener el visto bueno mío, al final les diré lamentablemente que no los conozco. ¿Por qué? Porque hay algo que no han hecho, hermanos. Hay algo que tristemente no ha querido hacer el pueblo profeso ahora de Dios. Y es lo que está en Isaías 58:1, hermano. Sí, miremos qué nos dice Isaías 58:1, pastor. Isaías 58:1 nos dice de la siguiente manera, pastor. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cómo me llama la atención, pastor, esta primera parte con la que inicia el versículo? Clama a voz en cuello y no te detengas. Y le dice, alza tu voz como trompeta. Pastor, ¿qué le dice a usted cuando la Escritura le habla de hacer sonar tu voz como trompeta? Bueno, que el sonido, hermanos, el sonido de la trompeta no es un sonido confuso, es un sonido claro, que cualquiera lo puede entender. Es un sonido, como se dice, certero. Y el Señor lo que está diciendo es que Él espera del liderazgo, del profeta, del que está al frente de un ministerio. Dice que el Señor espera que alce su voz en cuello. Es decir las cosas claras. Amén, pastor. Decir lo que el Señor ha mandado de una manera que aunque le desagrade al pueblo oírlo, se le tenga que decir, hermanos. Amén, pastor. ¿Cómo puedes decir tú que eres un ministro del Señor o un predicador X y anda allí siempre acomodando los mensajes al gusto del pueblo? Anda siempre dándoles ahí que aquí hace falta amor y voy a hablar de amor. Cuando tú miras y sabes que el pueblo anda en su vida realmente muy lejos en sus prácticas lejos del Señor. Por eso es que la lección se llama responsabilidad ante Dios. Porque nosotros encontramos aquí que los líderes debemos ser responsables. Los pastores debemos ser responsables. La responsabilidad incluye el no engañar a la gente, haciéndole creer que somos el pueblo de Dios solo porque hacemos milagros. Por los frutos, dice, se conoce el árbol. La responsabilidad incluye el amonestar al pueblo de la manera como sea necesario para que el pueblo entienda qué es lo que Dios manda. Todo eso incluye la responsabilidad que tenemos ante Dios. Y fue en eso donde lamentablemente falló Elí, fallaron los hijos de él, fallaron los príncipes que dijeron vamos a traer el arca y usarla como amuleto. Fallaron en todo eso. Pero todo había empezado con la cabeza, hermanos, la falla. Por eso es que responsabilidad ante Dios es lo que tenemos que entender que debe haber en nosotros como líderes, pero también en el pueblo al cual lideramos. El don de profecía nos dice, por ejemplo, cómo era Elí. Y allí podemos ver que él no cumplió su papel como ministro. Él no cumplió su llamado como el Señor esperaba que lo cumpliera. A ver si leemos en el Espíritu de Profecía qué dice acerca de él. Claro que sí, pastor. Iniciemos con un primer párrafo que dice, Elí era amable, amoroso y cortés. Sentía un verdadero interés por el servicio de Dios y la prosperidad de su causa. Su oración era poderosa
nunca se levantó en rebelión contra las palabras de Dios. Pero tenía un defecto. Mire, pero, ve que siempre hay un pero. Sí. El pero ahí es donde está el problema. A ver, ¿cuál era el pero? Le faltaba firmeza de carácter para reprender el pecado y ejecutar la justicia contra el pecador. A mí me llama mucho la atención, pastor, cuando hemos tenido la oportunidad de tener ayunos, de tener oración en la congregación. En mi corazón lo que más anhelo es que podamos adquirir poder. Aquí el Señor dice, el Espíritu de Profecía nos dice que la oración de Elí era poderosa. Él tenía la promesa de parte de Dios que él y su casa ejercerían el sacerdocio. Y si notamos, el sacerdocio de aquellos tiempos tenía más autoridad que el mismo rey. Pero aquí está el pero. Pero aquí a este hombre le faltaba carácter para reprender el pecado. Entonces es, pastor, lo que usted mencionaba anteriormente, y podemos ver en diferentes tipos de iglesias donde el mensaje va dado a la conveniencia y al gusto del pueblo. Exactamente. A las finanzas que se requieren para mantener un templo que ya no existe, porque el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres, habita en el corazón del hombre, pastor. Hermanos, nosotros vemos que no es suficiente servir a Dios como pastor o como anciano de iglesia. No es suficiente que tengamos interés en la prosperidad de la iglesia. No es suficiente que nosotros seamos buenos para orar si al mismo tiempo somos tan livianos, tan permisivos con las cosas que suceden en la iglesia a donde Dios nos ha puesto a dirigir, al punto de que no reprendemos al pueblo porque pues se nos van a ofender y se nos van a ir. ¿Cuánta gente hay, líderes, que tristemente... Una hermana me dijo a mí una vez, y ya lo dije aquí, pero lo voy a volver a decir. Una hermana me dijo: pastor, yo sí creo, me dijo, que el día de reposo es el sábado. Yo no me cabe la menor duda que el sábado es el mandamiento que está allí en las tablas de la ley, el cuarto, y que dice que hay que guardarlo para honrar a Dios. No me cabe la menor duda. Pero, pastor, dice, yo hablé con mi pastor de la iglesia a la cual pertenezco y le dije claramente: ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Es más, ¿por qué no colocamos de ahora en adelante los cultos en día sábado? Y el pastor le dijo: no, le dijo, se me va a ir la gente. ¿Cómo puedo hacer eso? Si el domingo es cuando la tengo llena, ¿cuántos me van a venir? Ahí está lo que usted dice. Acomodan la verdad al gusto de las personas, porque hay intereses monetarios de por medio. Hay un medio de vida a través de del ministerio que hacen, y preocupados más por eso, entonces engañan a la gente al hacerle creer que el domingo es el día que hay que guardar, y que vengan a las iglesias y hagamos hasta 3 turnos y los llenemos todos. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto? Tristemente está engañando los líderes religiosos de hoy a los hijos que deberían de ser fieles a Dios. Nosotros podemos ver de que algunos de esos ministros se jactan de que aquí hay milagros, aquí hay poder, aquí suceden cosas maravillosas. Sí, pero estás desobedeciendo los mandamientos de Dios. Santiago fue claro cuando dijo: si tú dices que guardas los mandamientos, pero fallas en uno, los estás pisoteando todos. Amén. Y Juan dice que guardar los mandamientos, o mejor dicho, el no guardarlos, dice Juan, esto dice, es pecado. Porque dice que el pecado es, dice, transgresión de la ley. Entonces, estás engañando a la gente. Así tú le digas que aquí hay poder, que aquí hay milagros, que aquí hay esto y lo otro. La estás engañando cuando le estás trayendo a que venga a adorar en domingo, en un día que es el hijo del papado. Oh, hermanos, no basta solamente con buenas intenciones, no basta solamente con querer la prosperidad, si a cambio de eso vamos a sacrificar los principios divinos. Eso nos hace líderes irresponsables. Es tremendo que por eso, dice Dios, no podía confiar en él para mantener la pureza de Israel. Andaba corrupto el pueblo, andaba contaminado el pueblo en el pecado, porque con un líder así tan liviano,
tan así de querer quedar bien con todos, con un líder de que, no, yo no puedo reprender, yo no puedo hablar así porque se me va a ir la gente. No, con un líder así, el pueblo se corrompe. El Claro pueblo no que sí, entiende que Dios demanda santidad. Claro que sí, pastor. A mí me llama la atención que la sierva del Señor deje claro aquí donde dice, por eso Dios no podía confiar en él para mantener la pureza de Israel. Si no se mantiene la pureza de la palabra de Dios, en vano está que prosperemos. Usted, por ejemplo, es padre de familia, yo lo soy también. Usted ama a sus hijos, ama a su hijo, yo amo a mis hijas, amamos, usted a su esposa, yo a mi esposa. Pero no es cierto de que en medio de todo ese amor también ponemos la disciplina, la regla, llamamos al orden, porque no se trata de tener irresponsablemente una familia pues rebelde que vaya contra los planes de Dios. Bueno, si así lo hacemos en la casa, ¿por qué los líderes también no debemos hacerlo en la iglesia que Dios nos ha confiado para dirigir? Qué triste, porque Elí lamentablemente había caído en ese grado de degradación espiritual al punto de que Dios ya no podía contar con él para mantener la pureza de Israel, y el pueblo por lo tanto andaba contaminado en el pecado. Esto, hermanos, es una lección para nosotros. Por eso dice la pregunta, ¿cómo eso se repite hoy? Pues de la manera como lo estamos diciendo. Siga leyendo. Claro hermano. que sí, pastor, porque continuando dice, no añadió a su fe, ¿a qué? A lo que creía, el coraje y la fuerza de decir no en el momento y el lugar justos. Quiero parar un momentito aquí, pastor, para llevarlo a usted en la memoria, porque sé que lo conoce muy bien, a Lutero. Sí. Las palabras que él dice, ¿traicionaría yo mi conciencia? ¿Cómo teniendo uno en la conciencia el conocimiento, la certeza de que esta palabra es la verdad, actúa uno de manera contraria? Es como un choque eléctrico que se hace ir en contravía de algo que en la conciencia de uno ya está claro. Continúo, pastor. Dice, el pecado es pecado y la justicia es justicia. Es preciso que suene la trompeta de alerta. Vivimos en una edad terriblemente malvada. La adoración de Dios se corromperá a menos que haya hombres despiertos en cada posición de responsabilidad. Ahora no es tiempo de que nadie quede absorto en las comodidades egoístas. Tremendo. No se debe permitir que ninguna de las palabras pronunciadas por Dios caiga en tierra baldía. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver entonces que la responsabilidad de ser pastores o predicadores del pueblo de Dios, hermanos, incluye la amonestación, incluye la exhortación, incluye también la reprensión. Y no nos debe, hermanos, no nos debe temblar los pies, las manos, para también dar ese tipo de mensajes. El otro día yo escuché un comentario acerca de la iglesia de Advenimiento, y el comentario era de que pobrecitos los jóvenes de la iglesia de Advenimiento, porque ese pastor los tiene reprimidos con esa manera como él les predica. Pobrecitos, porque él no hace eventos, o él no tiene todo un programa como de entretenimiento donde los muchachos puedan pues hacer lo que a ellos realmente les gusta. Pobrecitos, cómo se ve que están reprimidos. Hermanos, aquí el Señor está diciendo en este don profético de que lamentablemente Elí, por tal vez actuar de esa manera, de no reprimir con los mensajes, porque al final uno no es el que reprime, es Dios con su palabra que reprime. Amén. Que dice, mira, por ese camino no es. Oh, pero Elí la dejó pasar. Y claro, le permitió a los pastores también, porque él era el presidente de la conferencia de aquellos días, hermanos. Él era el presidente del concilio. Amén, y él era su deber amonestar a los pastores. Yo ahora, con todo respeto, pero conozco ahora a un presidente del Israel moderno que se llama Ted Wilson, y que su mensaje es bonito, pero sus ministros, los que Dios le ha asignado para que los presida, algunos de ellos van haciendo lo que les da la gana, y no hay una amonestación, no hay de parte de la cabeza una reprensión y un orden en ese ministerio.
Entonces nosotros podemos ver de que ser un tipo de ministro así, que se hace, como dicen, que cierra el ojo, pues, cierra un ojo para no ver completamente, y se hace, allá en mi país le dicen, se hace del ojo pacho, dicen, para dar a entender de que deja pasar las cosas. Bueno, hermanos, lo que va a traer como resultado es una iglesia que ande semi cristiana. ¿Por qué? Porque es mundana y cristiana al mismo tiempo. Bueno, Elí tristemente porque no reprimía, porque no amonestaba, porque no hizo su trabajo como el presidente de la iglesia de en aquel tiempo. Bueno, miren ustedes los ministros a dónde acabaron. Acabaron, hermanos, llevando al pueblo a que el Icabod le llegara. Así que al final, que digan que uno, pobrecito, cómo tiene a la gente porque la reprime, al final, hermanos, uno está seguro de hacer lo que Dios ha mandado, que es, como dice aquí, dar el sonido a la trompeta de alerta. Prácticamente es decirle no en el momento y lugar justos a la iglesia, al pueblo profeso de Dios. Porque no podemos, hermanos, no podemos dejar que la iglesia vaya haciendo y deshaciendo todo, haciendo todo lo que le parece bien, porque no todo lo que le parece bien Dios lo aprueba. Así que yo hago esta amonestación para mí primeramente, la comparto para los ministros de ahora, porque aquí me está diciendo el Señor cuán responsable debo ser y no caer en lo que cayó Elí tristemente. Sí, pastor, muy de acuerdo, y yo con el amor de Dios le quiero decir a ese pastor que pastorea una iglesia, a ese líder que colabora en el servicio de una iglesia, a ese hermano, a esa hermana creyente que ha creído esta bendita y santa palabra, no traicione su conciencia. No pierda su salvación por traicionar su conciencia a conveniencias del hombre. Son tiempos muy difíciles y el pastor que me esté escuchando, si ha creído a esta palabra, si ha leído las cartas del apóstol Pedro, podrá comprender que va a tener que dar cuenta por aquellas ovejas que pastoreó. Si no nos vestimos, si nuestras acciones no están vestidas de justicia, no solamente nos vamos a perder, sino vamos a ocasionar que se pierda el pueblo el cual el Señor le ha asignado para que lo pastoree. Y sabe, hermano, que para leer, digamos, o terminar el primer párrafo, aquí hay más amonestación. Vivimos en una edad, dice, terriblemente malvada. La adoración de Dios se corromperá a menos que haya hombres despiertos en cada posición de responsabilidad. Ahora no es tiempo de que nadie quede absorto en las comodidades egoístas. No se debe permitir que ninguna de las palabras pronunciadas por Dios caiga en tierra baldía. ¿Se dan cuenta? La grande responsabilidad que tenemos. Una grande responsabilidad delante de Dios. Así es. Pero sabe, hermano, de que este problema, y ahora, pues ahora, digamos, la lección de ahora es para aplicarla más al Israel moderno, a los adventistas del séptimo día. Porque como nosotros vemos, donde anda el pueblo ahora, es sencillamente hacia donde los líderes la han llevado. Los caminos en los que anda hoy la iglesia adventista es responsabilidad sencillamente desde la cabeza, pasando por todos los ministros. Hermanos, pero esto de no quererle dar a la trompeta el sonido certero, de dar la alerta y de amonestar y de ser firmes y rectos y decirle a la gente la verdad, esto, hermanos, es sencillamente del descuido que se ha hecho en los últimos años de no darle importancia a la Biblia y a los escritos de la hermana White, que son para nosotros el espíritu de profecía. Miren, lo he dicho y lo recalco, el gran problema de Samuel y de sus ministros estribó en que hicieron a un lado la autoridad de Dios revelada en la Biblia y el don profético. No consultaron nunca con Samuel, su profeta, para hacer lo que tenían que hacer de manera que el Icabod no llegara. Pero lamentablemente hoy se repite. Los ministros hasta le dicen a sus predicadores: no cometas el error de llevar un libro de Elena White al púlpito. Los ministros le dicen hoy a sus predicadores, a sus ancianos: prediquen solo de la Biblia
Y los libros del Espíritu de Profecía, ocúpenlos para los grupos pequeños, ocúpenlos allí para estudiarlos ustedes en casa. Cuidado esos ministros que ponen a un lado la autoridad de Dios revelada a través del Espíritu de Profecía. Cuidado, van a hacer que el Icabod llegue a sus iglesias. Y esto que estamos viendo ahora, hermanos, ha sido una tendencia, tristemente, en el Israel moderno, en el pueblo adventista. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la sierva del Señor Elena White, Dios la llamó al don profético, hermanos, muchos no aceptaron ese llamado. Muchos se resistieron. Es más, leamos mejor lo que estaba sucediendo ahí en la mera oficina, allí donde estaba la cabeza en Battle Creek. ¿Qué dice, hermano? Dice, si bien algunos en Battle Creek han profesado creer los testimonios, no es menos cierto que los han pisoteado. Muchos los han leído con interés y muy pocos los han leído. Muy pocos los han leído con interés y muy pocos les han hecho caso. La autoindulgencia, el orgullo, la moda y la ostentación se mezclan con la adoración a Dios. Él necesita hombres valientes y de acción, que no acepten la erección de ídolos y la entrada de abominaciones sin levantar la voz como una trompeta, mostrando al pueblo sus transgresiones y los pecados a la casa de Jacob. ¿Qué le parece esto que la sierva de Dios dice en relación con el liderazgo adventista, en relación con la plana directiva de la iglesia? ¿Qué le parece a usted? Pues es muy lamentable, porque la sierva dice que hay muy poco interés y a la vez muy poca acción a lo que se dice en los escritos. Y es preocupante. Usted anotaba anteriormente la manera como ciertos pastores en ciertas congregaciones prohíben que el espíritu de profecía sea leído, cuando es una luz que nos ayuda, que nos amplía un poco más el conocimiento de la escritura. Y más terrible aún, cuando hay congregaciones que el pastor le dice al predicador que invita qué es lo que debe predicar. Luego ha usurpado el puesto, la posición, el trabajo del Espíritu Santo. Eso realmente es terrible. Y es interesante porque la sierva del Señor es bien, ella, bueno, es que el papel de un profeta es amonestar. El profeta, por eso dijo a alguien, el buen profeta, dijo, es aquel que le tiran piedras. En cambio, dice, el falso profeta es aquel que le aplauden. Amén. ¿Dónde te pongo que no te dé el sol? No hayan que hacer con tal o cual predicador. Y en cambio aquel que los amonesta, que los reprende con la palabra, no lo quieren. No. Nosotros encontramos aquí que en Battle Creek, que era la sede de la iglesia adventista, hermanos, allí habían personas, dice, que profesaban creer en los testimonios, pero sin embargo, dice, los pisoteaban. Muy pocos, dice, los han leído con interés y muy pocos les han hecho caso. Oh, hermanos, miren cómo esto se da ahora. El don de profecía no se cita en las iglesias. Ya no se predica la ley al testimonio como pueblo remanente. Es decir, a la ley conforme a la Biblia y al testimonio conforme a los escritos que han quedado para nosotros como pueblo remanente, que fueron revelaciones, instrucciones dadas a la sierva del Señor Elena White, y que en sus libros que han quedado allí, nosotros vemos cómo ese espíritu de profecía. Es bueno que como pueblo nosotros le pongamos atención. Pero aquí dice la sierva del Señor, es que profesan creer, dice, en los testimonios, y sin embargo los pisotean. Pocos, dice, pocos los han leído con interés y muy pocos les han hecho caso. Sí, pues ¿quién le va a hacer caso a algo que del mismo liderazgo, del mismo pastorado, no se promueve y no se cita en momentos cuando están todos presentes, como es el sábado? Hermanos, ustedes vayan hoy a las librerías adventistas a buscar libros del espíritu de profecía. Vayan a buscar testimonios para los ministros, donde están las tremendas reprensiones para los pastores. Un libro que ya hasta fuera de circulación está. Vayan ustedes a buscar libros donde verdaderamente a la sierva del Señor le fue revelado la reforma que debería de haber en el pueblo de Dios. Oh, ustedes van a encontrar unos cuantos libros allí que están enfocados a ciertas áreas de la vida que son como, pues, más blandas, bonitas, pero que no llevan aquella reprensión fuerte que tienen algunos escritos. ¿Por qué esas librerías adventistas no tienen más esos escritos? ¿Por qué usted va a buscarlos y no los encuentra?
¿Por qué muchos le dicen, ya no hay de esos? ¿Por qué hasta les cambiaron el color? Oh, hermanos, hay mucho que hablar de esto, pero allí nosotros encontramos que es parte de las decisiones equivocadas de un liderazgo irresponsable que lamentablemente lleva a la iglesia por un camino equivocado al negarle mensajes que vayan a la forma reprensiva como Dios quiere que el pueblo marche. Bueno, así nosotros vemos de que estaba tristemente allí en Battle Creek. Dice de que estaban lamentablemente haciendo, dice, con eso que hubiera una autoindulgencia, que el orgullo, que la moda y la ostentación se mezclaran con la adoración a Dios. Díganme si no está sucediendo eso, hermanos. Hermano, nosotros estamos, dizque haciendo un culto para Dios, dizque alabando al Señor, pero tristemente con estas cosas que dice aquí, con esta manera de vivir con orgullo, dándole importancia a la moda y siendo ostentosos, y mezclamos eso con la adoración a Dios. Tristemente, porque no escuchamos la voz del profeta de Dios para este tiempo del fin. Mire, cuando usted lee el espíritu de profecía, usted se encuentra con unas tremendas reprensiones, donde la hermana Elena White habla pero fuertísimo. Bueno, hay un libro, Testimonio para los Ministros, o yo no creo que es Consejos sobre el régimen alimenticio, donde ella dice que los pastores que comen carne, dicen, no deberían ser sostenidos con el diezmo. En el sentido de que son un pueblo que son líderes o pastores que rechazan lo que Dios ha mandado para este pueblo. Entonces, nosotros vemos de que el pueblo ahora adora a Dios, mezclando la adoración con todo esto, orgullo, moda y ostentación, debido a que tristemente, desde la plana de liderazgo, desde la plana directiva, se ha menospreciado los testimonios. Así es, pastor. Bueno, ¿qué le parece si seguimos leyendo aquí lo que está? Sí, pastor, este último párrafo no es menos diciente. Las amonestaciones y reprensiones no se dan a los que yerran entre los adventistas porque su vida sea más censurable que la de los profesos cristianos de iglesias nominales, no porque su ejemplo o sus actos sean peores que los de los adventistas que no quieren prestar obediencia a los requisitos de la ley de Dios, sino porque tienen gran luz y porque su profesión de fe han asumido la posición de pueblo especial y escogido de Dios y llevan la ley de Dios escrita en su corazón. Todo esto lo estamos leyendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 509. Pero ¿qué le parece, hermano, en cuanto a lo que dice para los adventistas esta sierva de Dios, que Dios la bendijo con el don de profecía? ¿Qué le parece a usted esta amonestación? No, pastor, aquí que es esta amonestación que está en el tomo 2, en la página 402, dice que la mayor amonestación que se le hace a este pueblo es por la gran luz que ha recibido. ¡Qué tremendo! Volvemos nuevamente, pastor, a aquello que Lutero decía, traicionar la conciencia. Como en la conciencia se tiene cierto conocimiento y los actos nos llevan a hacer otra cosa. Exactamente. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver de que al final es una lección que está fuerte para todos los que tenemos responsabilidad en la iglesia, llámese pastor, llámese anciano, llámese diácono. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, de que pues no es así nomás que tenemos que estar en esos privilegios. Demanda el Señor que demos las amonestaciones y reprensiones a los que cometen errores, a los que llevan el nombre de pueblo remanente o pueblo elegido de Dios, que es depositario, como he dicho, de una gran verdad y que sin embargo no vive siendo santificado por dicha verdad. Pero para terminar, hermano Ramiro, cuando los filisteos fueron maldecidos al robar el símbolo de un Dios que no adoraban, porque al final pues ellos se lo robaron, la gloria, el Icabod consistió en que se robaron el arca e interpretó el pueblo y especialmente la nuera de Eli, de que eso significaba que la gloria se retiraba, que la presencia de Dios se retiraba de Israel. Pero cuando estos que se la robaron
dice que fueron maldecidos al haber hecho aquello. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que regresaran el arca? ¿Cuánto faltaba aún para que Israel valorara otra vez el símbolo sagrado? Miremos, pastor, lo que nos dice el primer libro de Samuel, el capítulo 6 y el versículo número 1. Ahí tenemos la respuesta. Dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 6 y el versículo 1. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Pero, pastor, usted ha dicho una gran verdad, que recibieron una gran amonestación los filisteos por haberse robado el arca. Exacto. Y estoy yo muy de acuerdo con usted. Pero en una comparación que no debería hacerse, ¿quién perdió más? ¿Aquel que la robó o aquel que se la dejó robar? Pues el que se la dejó robar. Eso es el punto con el cual nosotros queremos ver que hoy en día, aquí el arca, ¿qué representaba, pastor? Representaba la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo, tenemos la ayuda del Espíritu de profecía entregado a la sierva del Señor, Elena G. de Juárez. Pero es igual, pastor, es igual. Como dice ella, se han pisoteado sus escritos, no se han tomado en cuenta, no se leen. Es como permitir que se nos robe el arca, la presencia de Dios. En otras condiciones es casi la misma cosa. Sí, porque estamos hablando de que ahí, como dice usted, es la manifestación del Espíritu Santo en los mensajes que hay escritos para el pueblo, y que básicamente, pues, al no facilitarlos, al no imprimirlos para que estén a la disposición, y al no tampoco citarlos en los sermones, pues es como que también le estemos robando al pueblo, en cierta manera, el Espíritu que ha sido manifestado. Amén. Bueno, pero dice, ¿cuánto tiempo pasó antes de que regresaran el arca? Usted acaba de leer que fueron 7 meses. Fueron 7 meses. ¿Verdad? Y luego dice, ¿cuánto faltaba aún para que Israel valorara otra vez el símbolo sagrado? Pues ya fue regresada, y miremos si todavía les hacía falta para que valoraran de nuevo ese símbolo. ¿Qué dicen los versículos? Capítulo 7, más bien, versículo 1 y 2. Vayamos al capítulo 7 del mismo libro y los versículos 1 y 2. Dice, vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué terquedad, qué necio. ¿Por qué esperar 20 años para ahora valorar? Para valorar, hermanos, realmente, ¿en qué consiste la presencia divina? ¿Cuándo es que ésta se da? Hermanos, el arca solo era un símbolo de la presencia. Pero la presencia, hermanos, era real cuando el pueblo estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y nosotros encontramos aquí que 20 años le llevó a Israel, 20 años le llevó reconocer que verdaderamente la presencia de Dios incluía la santidad. Porque mire al lugar donde la llevaron. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué sucedió allí con un personaje que se iba a encargar de cuidarla? Dice que lo santificaron. Es que, hermano, Dios no va a morar. Dios no va a morar en un lugar donde no haya santidad. Dios no va a morar en una persona que no aprecia la santidad. Nosotros miramos que aquí Dios ahora, pues, aprueba que la presencia divina, pues, esté verdaderamente, ahora sí, junto con el arca, porque hay un hombre que lo han santificado para eso. Y el pueblo, hermanos, está entendiendo que si uno quiere verdaderamente la bendición de Dios, si uno quiere verdaderamente la presencia divina, es importante, hermanos, que la santidad juegue su papel. Hasta entonces, dice, la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hasta entonces, 20 años después. Oh, que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para no caer en semejante error
y que aprendamos de esto para que tanto como líderes, como pastores, como miembros de iglesia, seamos responsables delante de Él y sepamos darle su lugar a la palabra de Dios como mandamiento, a la obediencia que se debe dar para que, hermanos, el espíritu de profecía haga su efecto en nosotros y así no tengamos que lamentarnos teniendo un icabod en nuestra vida, que es que la presencia divina se vaya. No sé si tenga algo más para agregar. No, pastor, estaba meditando en lo que usted estaba diciendo y recuerdo una porción de la escritura que dice: sed santo, porque vuestro Amén, Padre, vuestro amén. Dios es santo. Así es. Pues bueno, hermanos, vamos entonces a orar y a darle gracias al Señor por otra amonestación más y a pedirle que nos ayude para jugar nuestro papel como líderes. Oh Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que como pueblo, ya sea compuesto por pastores, ancianos, líderes y como miembros, Señor, no tengamos que esperar tantos años para entonces lamentar en pos de ti. Padre, te ruego para que, habiendo nosotros comprendido las causas, la verdadera raíz de la desgracia, de la maldición que le llegó al pueblo de Israel, Señor, nosotros ahora enmendemos nuestros errores, procedamos de una manera diferente. Te pido, Padre, que empezando por los ministros, empezando por los pastores de la iglesia que sea, entendamos cuán responsables somos de hacia dónde llevamos al pueblo, de qué es lo que realmente el pueblo al final profesa y cree en cuanto a la sana doctrina. Te pido, Dios, que empezando por los ministros, llámese de las iglesias evangélicas o de la iglesia adventista, oh Padre, seamos más responsables en darle al pueblo los mensajes que se requieran de amonestación, que impliquen un sonido certero de la trompeta. Oh Padre, que si esto va inclusive a significar amonestar, reprender, oh Señor, que lo hagamos, pero guiados por tu Espíritu Santo. Te pido, por favor, Señor, que aprendiendo ahora de esta lección, podamos nosotros hacer las cosas diferentes. Y te pido que como pueblo tampoco no seamos como borreguitos, siendo guiados por falsos ministros, de una manera que nos lleven a experimentar nuestro propio icabod, es decir, donde la presencia divina se retire de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que como también miembros de iglesia seamos responsables delante de ti y ponerle atención a lo que tu don profético dice a través de aquellos siervos que te levantaste en aquel tiempo y del de ahora, Señor, que aunque ya no vive, sus escritos hablan por ella. Oh Padre, te pido para que como pueblo del Señor seamos humildes y nos sometamos a las reprensiones, a las amonestaciones y a todo lo que tú demandas para que verdaderamente andemos en santidad. Gracias, Señor, por hablarnos de una manera tan clara. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.